estamos en comunicación con Pablo Kleiman. Él es abogado laboralista. Bueno, Pablo, gracias en principio por recibirnos. Y primero preguntarte de qué se trata, ¿no?, esta medida cautelar que se presentó en la justicia. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Mirá, tanto el amparo de la CGT como el de la CTA, lo que piden sobre el fondo, que hay que diferenciar esto, es que es inconstitucional el decreto que dictó el Ejecutivo y cautelarmente, que es una medida autónoma, mientras tanto, mientras se resuelve si es constitucional o no es constitucional, que se suspenda la aplicación porque la aplicación derivaría en daños graves y de difícil reparación ulterior. Entonces la justicia, atendiendo a esto, dictó dos medidas cautelares, uno en el amparo de la CGT y uno en el amparo de la CTA, diciendo que suspende la aplicación del capítulo laboral del DNU 70/23 hasta tanto se expida sobre el fondo del asunto. Bien, Pablo, para detallar sobre el tema, ¿cuáles son los puntos que tiene esta reforma laboral y justamente contra los cuales ustedes se oponen, no? Claro, la reforma laboral la pueden leer, pero son absolutamente todas las reformas que plantea son reformas regresivas. ¿Qué quiere decir esto? Que limitan derechos. Hay un principio en el derecho laboral, que es el principio de progresividad, que forma parte de la Constitución porque están los tratados internacionales, y desde la reforma constitucional del 94 los tratados internacionales son parte de la Constitución. Y el principio de progresividad lo que dice es que una vez que uno tiene un derecho adquirido, lo que se puede hacer es ampliar, nunca restringirlo. Bien, el decreto lo que hace es restringir y quitar directamente derechos. Y lo que dijo la justicia para aplicar la cautelar es que no está explicado por parte del Ejecutivo la necesidad y urgencia de sacar un decreto. Recordemos que los decretos se llaman de necesidad y urgencia porque, según la teoría de la división de poderes, al que le corresponde legislar es al Poder Legislativo, y al Poder Ejecutivo lo tiene expresamente prohibido en la Constitución, y solamente puede legislar en casos extremos y muy, muy graves. Lo que dice la justicia es que no se ve ni la urgencia ni la necesidad de saltearse el mecanismo normal, que es el trámite legislativo, y en la teoría de la división de poderes esto no es casual, porque el Poder Legislativo, que es el que legisla, repito, tiene una conformación que al votarlo y estar representado diferentes partidos, representa diferentes sectores y diferentes intereses de la sociedad. Incluso representa más federalmente por el Senado. Entonces, lo que propone la teoría republicana de la división de poderes es: las leyes tienen que salir de ahí porque se tienen que lograr los consensos democráticos para que se llegue a una sanción de la ley entre los diferentes intereses de los diferentes sectores de la sociedad. Si no, no tendría sentido que votemos legisladores y solamente tendríamos que votar presidente y volveríamos a la monarquía. Pero por eso también el discurso de los diputados y los senadores tienen que votar esto porque es lo que eligió la gente, es una falacia. Y en realidad los primeros que no respetan lo que votó la gente es el propio gobierno, porque hubo elecciones legislativas, la gente pudo haber votado mayoritariamente a los diputados y senadores de La Libertad Avanza y no fue lo que pasó. Mayoritariamente votaron otros diputados y legisladores. Entonces, en el juego democrático, que el fallo incluso dice que esto, la teoría de la división de poderes y todas estas cosas, no son enunciados formales, sino que hacen a la esencia misma del sistema democrático. Entonces, los que tienen que respetar lo que se votó es el propio gobierno y hacer las cosas por medio de las leyes y el Poder Legislativo. No se entiende dónde está la urgencia, incluso cuando el propio presidente acaba de decir hace 2 días que los resultados de las reformas se van a ver en 15 años. Entonces, ¿cuál sería la necesidad de urgencia de saltearse el trámite legislativo si el resultado va a estar en 15 años? Pablo, se espera una semana realmente muy intensa, el debate en comisiones para evaluar esta ley ómnibus enviada por parte del presidente Javier Milei. ¿Cómo ves la postura de los diputados? Bueno, a ver, para nosotros tanto el Poder Legislativo como el Poder Judicial no son entes abstractos. Siempre la votación en las cámaras o un fallo judicial tiene que ver con una foto de una correlación de fuerzas en un momento histórico concreto. Por eso yo creo que va a ser muy determinante
no solo lo que suceda en los próximos días, sino el próximo paro del 24 de enero para poder modificar esa foto. Lo que plantea tanto el decreto como la ley ómnibus, si uno lo ve en su conjunto, son dos cosas muy claras. Por un lado, una transferencia multimillonaria de los sectores populares a los sectores concentrados de la economía, por eso la liberación de absolutamente todos los precios, las tarifas, los impuestos. Todo parece que el gobierno dice que estaba desactualizado y por eso hay que aumentar, pero sin embargo no se aumentan los salarios ni las jubilaciones, o sea, esa parte estaba correcta, parece. Pero como decía, por un lado está esa transferencia multimillonaria de un sector al otro, y por el otro se intenta limitar o directamente prohibir la resistencia desde donde poder pelear contra esa quita de derechos. Por eso la persecución a los sindicatos, por eso la prohibición de estar en las calles. La ley ómnibus plantea que una reunión de 3 o más personas en la vía pública, en un lugar público, si voy a un bar es un lugar público, 3 o más personas se considera manifestación, y entonces en ese caso habría que avisarle, si se sanciona lo que dice la ley, al Ministerio de Justicia avisando 3 personas o más, cuándo nos vamos a reunir, de qué vamos a hablar, quién es el responsable, y hay penas por movilizarse que incluyen, la reforma del Código Penal que plantean, incluye penas de cumplimiento efectivo, más de 3 años de prisión, que no es excarcelable. Entonces, por un lado nos quitan los derechos, por el otro le pegan a los sindicatos, le pegan a las organizaciones y tratan de que la gente no pueda salir a la calle. Eso es muy claro tanto en el DNU como en la ley ómnibus. Pablo, ¿cuál es el objetivo que tiene el gobierno con este decreto de necesidad y urgencia y ley ómnibus para ir en contra, ¿no?, de los derechos de los trabajadores, como vos lo estás mencionando, ¿no? ¿Cuál sería el objetivo que tienen? Para mí el objetivo es lo que digo, la transferencia multimillonaria de un sector al otro. Hemos visto todos cómo aumentan, lo que te decía, los alimentos, la nafta, lo que sea. Digo, a nosotros, a todos los trabajadores de este país en relación de dependencia, nos han quitado de un día para el otro, según estimaciones, entre el 30 y el 50% del salario. O sea, de un día para otro a todos los trabajadores, la mitad de nuestros ingresos fue para otros sectores. Y todo esto se hace en nombre de lo que dice el gobierno, que es reordenar el mercado laboral, la deslaboralización de las relaciones laborales para que supuestamente es caro la mano de obra, entonces con esto se generaría más empleo. Esto no son cosas nuevas, esto se ha aprobado incluso en nuestro país. En los 90 lo que se conoció como los contratos basura eran una serie de contratos que permitían a casi todo el mundo del trabajo contratar y despedir casi sin pagar cargas sociales y sin pagar indemnización, y no trajo más empleo, trajo más desempleo estas políticas. Lo mismo que el gobierno dice que aplica todas estas cosas en parte para ir contra la industria del juicio, y en realidad lo que hace, como estamos viendo, es abrir una cantidad de frentes judiciales y litigios innumerables, que no solo la industria del juicio que siempre pregonan no existe. Con Luis Campos, que es el director del Observatorio de Derecho Social de la CTA, tenemos un trabajo publicado, se puede buscar en internet, el curro de los abogados laboralistas, y hacemos una cuenta que explica la cantidad de juicios que hay potencialmente dando vueltas, por ejemplo, en un país que tiene el 40% de población sin registrar en el trabajo, y la cantidad de juicios que se inician, y es menos del 6%. De cada 100 juicios que se pueden iniciar, se inician 5. Entonces no hay industria del juicio, o si la hay es a favor de las empresas. Y no son esta forma de resolver los problemas del mundo del trabajo. De hecho, la ley lo que plantea es la eliminación de todas las multas por trabajo sin registrar. Con lo cual, si estuviera vigente, si no hubieran suspendido la aplicación, para un empleador le cuesta exactamente lo mismo tener un trabajador registrado que sin registrar, porque el día que el trabajador sin registrar le hace un juicio y aún le gana el juicio, según lo que propone el DNU, no hay un agravamiento indemnizatorio. Entonces me sale lo mismo que despedir a un trabajador que hubiera estado registrado. ¿Cuál va a ser el incentivo de un empleador para registrar un trabajador si al final le va a costar exactamente lo mismo? E incluso va a tener facilidades, porque el DNU también dice que, por ejemplo, si yo me tuvieron como monotributista y debía ser empleado en relación de dependencia, como hay un aporte en el monotributo de las cargas a la seguridad social, eso se va a descontar de los aportes que va a hacer el empleador, aún si esas cargas sociales las pagué yo como trabajador. Y no solo eso, establece una suerte de ahora 12 para las sentencias judiciales, porque dice que se va a poder pagar las sentencias en 12 cuotas con una tasa de interés
muy blanda y muy beneficiosa para los empleadores. Entonces, ¿cuál sería el incentivo para las empresas de contratar trabajadores registrados? ¿Cómo resolvería? Esto también lo dicen los fallos, porque no es solo invocar necesidad y urgencia por parte del Ejecutivo, además tiene que explicar lo que va a implementar, cómo va a resolver racionalmente los problemas que dice enunciar. Y lo que dicen los fallos es que no está explicitado esto, que no se entiende cómo del problema que ellos enuncian del mundo del trabajo se va a resolver con las soluciones que ellos están en teoría planteando. Planteando un hipotético escenario, ¿no? En el caso de que este decreto de necesidad y urgencia se apruebe, ¿no? ¿Cómo son los tiempos legales? ¿Cuándo se pondría en marcha? Bueno, primero hay que ver qué pasa con la cautelar, porque la cautelar suspende el efecto, pero bueno, ahora el gobierno obviamente va a apelar y hay que ver Claro. si la justicia laboral otorga o no otorga esa apelación, y si la otorga, con qué carácter otorga el recurso, que esto quiere decir que lo puede otorgar que a la apelación a la Corte Suprema, que la suspensión del DNU sigue vigente hasta tanto la Corte resuelva, o puede decir que no, que mientras tanto es aplicable el DNU. Por lo tanto, en eso no sabemos tiempos. Ahora, lo que sí te quiero también plantear es que, aun si se aprobara por el Congreso, porque con esto sí no se meten los fallos y va a dar lugar a futuros planteos, aun si lo aprobara el Congreso, también le cabe que los planteos de inconstitucionalidad, porque no todas las leyes que aprueba el Congreso son constitucionales, el control de constitucionalidad está por parte del Poder Judicial, y de hecho hay un montón de leyes que hace 10 o 20 años que se declara la inconstitucionalidad y siguen vigentes. Por ejemplo, en el fuero de la Seguridad Social está recontra resuelto que las fórmulas de jubilación, en tanto y en cuanto no permiten una jubilación digna, que es lo que pregona la Constitución, son inconstitucionales, o la ley de riesgo de trabajo está declarada inconstitucional en una infinidad de artículos y siguen vigentes. Con lo cual, lo que te quiero decir es que el Congreso sancione una ley tampoco hace que necesariamente sea aplicable y sea constitucional. Bien, Pablo, clarísimo. Por último, ¿qué se espera para el 24 de enero, teniendo en cuenta que se viene un paro general muy importante? Bueno, las centrales sindicales estamos trabajando, haciendo asambleas en todos los sectores de trabajo, trabajando muy fuertemente la convocatoria al paro y a la movilización. En ese sentido, justamente las cautelares que suspenden el DNU son una fuerza que nos da para lograr legitimidad a los trabajadores en nuestro reclamo, y además, como el DNU, si estuviera vigente, le pega mucho, justamente una de las cosas que limita mucho es el derecho de huelga, declarando servicios esenciales a cosas que no lo son, o servicios de trascendental importancia, y limitando que esos servicios no pueden hacer huelga, o estableciendo incluso que se puede despedir con causa y entonces no da derecho a indemnización a los trabajadores que adhieran a una huelga. Bueno, en ese contexto, que esté suspendido a nosotros nos da aire, nos da fuerza, y como te decía, como las leyes y los fallos judiciales son una foto de una correlación de fuerzas de un momento histórico, nosotros creemos que el paro del 24 puede modificar esa foto y en eso estamos trabajando. Pablo, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego. Pablo Kleiman, abogado laboralista.